Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Soy el profesor César García y en este video vamos a ver los tipos de ángulos. ¿Qué es un ángulo? Es la abertura que forman dos semirectas que parten de un mismo punto llamado vértice y cuya abertura se puede medir en grados. Si observamos, esta es la forma más común de representar o de dibujar un ángulo, y recuerden que estas son las dos semirectas que se unen por un punto llamado vértice. Este sería el vértice, y esta parte que se forma de estas dos semirectas se le conoce como ángulo y se puede medir con un transportador. Recuerden que podemos colocar el centro del transportador en el vértice. De esa forma sería lo correcto. Muchos colocan así su transportador y eso es un error. Entonces lo colocamos en el vértice y entonces podemos empezar a medir. Recuerden que los ángulos se miden de forma opuesta a las manecillas del reloj. Dicho de otra forma, se miden de forma contraria a las manecillas del reloj. Entonces aquí tendríamos 10, 20, 30. Este ángulo mediría 30.6 aproximadamente. Recordemos, hasta aquí tenemos 90 grados y 180 grados. Si yo quisiera medir más de 180 grados, pues lo que tendría que hacer es darle la vuelta a mi transportador y seguir midiendo dependiendo del ángulo que yo quiera medir, pero seguiría 180, 190, 200, 210, 270 y así sucesivamente hasta llegar a los 360 grados. Muy bien. ¿Cómo se clasifican los ángulos según su medida? Primero tenemos el ángulo agudo, que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Si yo tengo aquí un ángulo de 40 grados, pues se llama agudo. En el transportador, si yo tuviera que medir un ángulo agudo, entonces serían todos los que miden más de 0 grados. A partir de aquí ya hasta 90 grados. Hasta ahí todos estos que están aquí de 70, de 40, 60, 80 grados, todos estos y hasta 89 serían ángulos agudos. Después tenemos los ángulos rectos, o el ángulo recto, perdón, que mide 90 grados. Ese es un ángulo normal, aquí lo tenemos dibujado, es un ángulo de cuadrante, también así lo podemos conocer porque mide 90 grados y este es su medida exclusiva. El siguiente es un ángulo obtuso que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Entonces significa que si yo dibujo un ángulo obtuso con mi transportador, debería de medir más de 91 y hasta 179. Todos estos ángulos se llamarían obtusos. Y aquí tenemos un ejemplo, un ángulo que aproximadamente mide 100 grados. Y pues cualquiera de estos ángulos, vuelvo a reiterar, a partir de 91 y hasta 179 serían ángulos obtusos. Siguiente ángulo, el ángulo llano. Ese mide 180 grados, por lo tanto es una recta. Si observamos, este sería su vértice y sería una recta. Aquí yo lo podría dibujar con el transportador. Si parto de 0 grados hasta 180 quedaría una recta, entonces ese sería el ángulo llano. El ángulo entrante mide más de 180 grados y menos de 360, entonces tendría que darle vuelta a mi transportador. Muy bien, el ángulo entrante mide más de 180 y menos de 360, significa que más de 180 sería 181 y hasta 359 grados. Todos estos ángulos que tenemos aquí serían ángulos entrantes. Por último tenemos el ángulo perigonal, que mide 360 grados, que es igual a una vuelta. Muchos lo conocen como ángulos completos porque es una vuelta completa y quedaría en la misma posición, como aquí lo podemos observar. Muy bien, si me pidieran que yo dibujara un ángulo de 110 grados y otro ángulo de 220 grados, y aparte me solicitaran que yo colocara su nombre, pues por principios de cuenta tendría que hacer lo siguiente. Tengo que hacer una línea horizontal donde aquí va a ser mi vértice. Aquí voy a colocar el vértice. En este caso lo voy a colocar aquí. Este sería mi vértice. Coloco entonces una recta horizontal. Este sería mi vértice. Y utilizo el transportador de la siguiente manera. Coloco el vértice. Recuerden que el centro del transportador debe de ir en el vértice.
Ya lo tengo en el vértice, ahora empiezo a contar. ¿Cuánto debe de medir este ángulo? 110. Recuerden que se mide de forma contraria a las manecillas del reloj. Y aquí tenemos 10, 20, 30, hasta acá ya sabemos que da 90, 100, 110 grados. Aquí estaría, le puedo poner una marca. En este caso hacemos una anotación aquí, una pequeña marca, para posteriormente poder trazar la línea. Vamos a quitar el transportador. Ya tengo la marca y entonces ahora sí ya puedo trazar mi recta del vértice hacia el punto donde marqué los 110 grados, y este sería mi ángulo que mide 110 grados. ¿Cómo sería el de 220? Exactamente igual. Trazo una línea, vamos a colocarlo de este lado, trazo una línea, pongo su vértice, coloco mi transportador. Recuerden que el transportador se debe de medir de forma contraria a las manecillas del reloj. Colocamos el transportador en el vértice, debe de estar el centro del transportador, y medimos 220. Recordemos, empezamos desde 10, aquí está la numeración: 90, 110, 120, 130, 170, 180 grados. No podemos medir más con este tipo de transportador, llega hasta 180 grados. Pero ¿qué tengo que hacer? Como les había comentado hace un momento, le doy vuelta al transportador, y entonces ahora sí puedo seguir midiendo los demás ángulos. Entonces en este caso sería 180. Aquí no aparece en este transportador las demás medidas, pero seguramente en otros que ustedes utilicen sí tendrán estas medidas. Entonces, pero sabemos que va de 10 en 10. Entonces, si son 180, aquí serían 190, 200, 210 y 220 grados. Aquí sería 220. Entonces marco, hago una pequeña marca. Ya tengo mi marca. Ahora ya puedo quitar mi transportador y entonces puedo trazar la línea del vértice hacia la marca que yo hice. Y tengo que, recuerden que cómo se marca un ángulo, pues la forma donde estoy midiendo. En este caso estoy midiendo esta parte de aquí. Este sería mi ángulo de 220 grados. Bien, tenemos otra clasificación de ángulos según su posición. Y en este sentido tenemos los primeros, que serían los ángulos consecutivos. Son dos ángulos que están pegados por una misma recta y que comparten un mismo vértice, como estos dos ejemplos. También tenemos los ángulos adyacentes, que tienen una característica similar a la anterior, comparten el mismo vértice a un lado, pero estos dos suman 180 grados. Si este ángulo valiera 120 grados, entonces te valdría 60, porque los dos suman 180 grados. ¿Por qué situación? Esta recta mide 180 grados. Y tenemos posteriormente ángulos opuestos por el vértice. Esos son formados por dos rectas. Si estas dos rectas las trazamos, sabemos que forman dos ángulos o cuatro ángulos opuestos por el vértice. Si este mide 60 grados, este de acá también va a medir 60 grados. Y este entonces mediría 120 y esto 120. ¿Por qué situación? Porque los ángulos opuestos por el vértice tienen las mismas medidas. El ángulo que mide aquí, si yo lo quiero medir con el transportador, va a ser exactamente lo mismo que mida de este otro lado. Por último tenemos los ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. Los primeros, los complementarios, son dos ángulos que suman 90 grados. Significa que si este ángulo mide 30 grados, entonces este va a medir 60 grados. ¿Por qué situación? Porque la suma de los dos nos va a dar 90 grados. 30 más 60, 90. También tenemos otra característica muy especial. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo de 40 grados, ¿cuál sería su complementario? Sería 50 grados, porque la suma de los dos nos va a dar 90 grados. Muy bien, los suplementarios son dos ángulos que suman 180 grados. Si este ángulo mide 60 grados, entonces como son suplementarios,
este valdría 120 grados. ¿Por qué situación? Porque la suma de los dos nos da igual a 180 grados. Y por último, tenemos los ángulos conjugados. Dos ángulos que suman 360 grados. Si este ángulo tiene un valor de 160 grados, entonces este otro ángulo que tenemos aquí tendría un valor de 200 grados. ¿Por qué situación? Porque los dos suman 360 grados.